importantísimas que ustedes van a tener en cuenta cuando, por ejemplo, rota en ginecología, van a tener diafragma urogenital y piso pélvico. Lo importante. Independientemente de la vulva, ¿no?, del vestíbulo, etcétera, etcétera. ¿Ya? A ver, por ejemplo, cuando ustedes lleven cirugía, lo importante que ustedes tienen que ver cómo, o sea, cuáles son los órganos que están en la pelvis y que generalmente se afectan cuando hay un proceso inflamatorio. ¿Correcto? Entonces, o sea, lo que yo voy a ver, lo que yo voy a hacer acá, voy a ser bastante esquemático y cosas puntuales. Allá, de repente, en sus libros, si es que de repente encuentran algo más, me preguntan y yo lo aclaro aquí. Pero lo que yo quiero que ustedes lleven la hilación de lo que voy a hacer en pelvis. ¿Ya? ¿Está bien? Empezamos entonces. Cuando nosotros hablamos de pelvis, tenemos que hablar dos cosas, ¿no? El destino, la naturaleza nos hizo así, una pelvis ginecoide y una pelvis androide. ¿Y qué quiere decir cada uno de estos? O sea, la pelvis de la mujer es muy diferente que la pelvis del varón, ¿correcto? En lo que significa la parte ósea, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de pelvis, tenemos que ver que para ambos, ¿ya?, la pelvis está constituida por tres huesos, ¿correcto? ¿Y cuáles son los huesos? Uno es el hueso ilíaco, ¿ya? Es el hueso del pubis. ¿Y qué más? Y es el isquio. Pero estos huesos están unidos, ¿correcto? Están unidos y forman lo que es, ¿qué cosa? El hueso coxal. Muy bien. El hueso coxal se une al sacro y al coxis, ¿no? Y forman recién la pelvis ósea. ¿Correcto? La pelvis ósea. Esto también funciona para el varón, ¿correcto? Pero cuando nosotros hablamos de características de la pelvis, vamos a tener que hablar, ¿no es cierto?, del hueso ilíaco con sus alas siempre, ¿no es cierto?, el sacro y el coxis, ¿correcto? Cuando nosotros hablamos de una pelvis, ¿ya?, una pelvis, vamos a ver que esta pelvis me traduce dos orificios. Un orificio superior y un orificio inferior. A este orificio superior se denomina la pelvis mayor. Y al inferior se le denomina pelvis menor. Hay un nombre que de repente tal vez lo voy a encontrar en los libros, que va a decir que la pelvis menor también está considerada como una pelvis falsa. ¿Pero por qué? ¿Por qué pelvis falsa? Porque esta pelvis solamente es un vacío. Es un vacío. Aquí tienes el hueso ilíaco, es un vacío. No tiene ninguna significancia clínica con respecto a lo que es la anatomía. Pero quien sí va a tener significancia clínica es la pelvis menor. ¿Correcto? ¿Y la pelvis menor por quién está conformada? El coxis, ¿quién más? La espina y subpubis. ¿Correcto? Eso es simplemente lo que va a dar la diferencia entre la pelvis mayor y la pelvis menor. Ahora, la otra característica clínica de la pelvis ósea, porque estamos hablando primero pelvis, ¿correcto?, es el famoso promontorio.
famoso promontorio. ¿Y por qué es importante el promontorio? Porque es una estructura que le va a dar significancia clínica a lo que es el orificio pélvico. ¿Qué significa? Que en la mujer, ¿no?, el orificio pélvico es casi circular. Circular, ¿por qué? Porque el promontorio está para atrás. En cambio, en el varón no es circular. El promontorio baja así. Y baja. Y se forma como un corazón. ¿Correcto? ¿Y por qué sucede esto? Porque simplemente en la mujer, estas características que ahorita vamos a ver qué significa los diámetros superior, medio e inferior, ¿ya? Hubiera sido ideal tener aquí la pelvis para que ustedes más o menos se orienten, porque ¿se están orientando a lo que estoy dibujando? Estoy dibujando una pelvis acá, pubis y promontorio, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de, o sea, de pelvis, ¿no?, de características de la pelvis, vamos a encontrar que dentro de las características óseas de la pelvis mujer y varón, pues simplemente la diferencia la va a dar el promontorio. ¿Correcto? Cuando nosotros hablamos de una pelvis ginecoide, vamos a ver que en el pubis, ¿no?, en el pubis, ¿no?, tengo los huesos, ¿cierto? El pubis, la lámina línea. Vamos a ver que aquí denota un ángulo. Un ángulo. En las mujeres este ángulo es más abierto que en los varones. ¿Por qué? Porque simplemente en las mujeres se va a denotar toda esta conformación va a estar dirigida para la cabeza del feto. Toda esta disposición es para la cabeza del feto, ¿correcto? Cuando nosotros tengamos que estudiar ya en ginecología los planos obstétricos, ¿no?, por ejemplo los planos de Hodge, que no es necesario que lo sepan eso, pero sí anatómicamente qué significa cada plano. Los planos, ¿no?, o sea, de los cuales el bebé va a descender, tienen que ustedes saber que, por ejemplo, cuánto mide del promontorio hasta la parte suprapúbica, cuánto mide del promontorio a la parte retropúbica y cuánto mide del promontorio a la parte subpúbica. ¿Es importante saber? Sí, es importante saber, porque de acuerdo a esto yo voy a poder decir que esta pelvis es competente para que un bebé pueda nacer por parto vía vaginal o un parto vertical, que se denomina, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos y nos vamos aquí a un corte, esto es una vista anterior, pero ahorita, por ejemplo, hacemos un corte sagital y vamos a ver al promontorio, no, al pubis aquí y al promontorio aquí, ¿correcto? Y a la terminación del sacro aquí y a la terminación del pubis aquí. ¿Y por qué es importante esto, no? Y las espinas ciáticas. Las espinas ciáticas. ¿Por qué es importante esto? Porque de acuerdo a esta clasificación vamos a ver los diámetros que van a tener, ¿no?, todo lo que es la circunferencia pélvica. Es así que del promontorio se traza una línea a la parte suprapúbica, retropúbica y subpúbica. ¿Correcto? El pubis, el promontorio. Del promontorio viene una línea, ¿no? Este es el conjugado que le dicen en la teoría anatómico. A esto, al retropúbico, conjugado
obstétrico. ¿Ya? Y abajo conjugado diagonal. ¿Correcto? ¿Sí? Cada uno va a tener una medición. O sea, va a tener una medición. ¿Correcto? Vamos a tener que aquí puede ser 10 centímetros, 9.5 y 11. Así funciona. ¿Y por qué pasa esto? Porque esto está detrás del pubis y 0.5 menos. Esto está encima del pubis y esto está debajo del pubis. Por eso es que viene más, gana más centímetros. Pierde centímetros y simplemente el centímetro anatómico. Entonces es anatómico. En cambio yo tengo que ver el obstétrico porque la cabeza va a pasar por aquí y por acá. ¿Correcto? Este es el obstétrico, por aquí. Si es que, por ejemplo, es 9, ya fue ya. Si es 8.5, ya fue. No pueden hacer. Y eso se denomina pelvis estrecha. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, vamos a tener otros conjugados, ¿no? Que son, por ejemplo, de espina a espina. Un conjugado interespinoso. Pasa, por favor. Entonces, interespinoso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Este conjugado interespinoso, ¿no? Va a valer normalmente 9.5. Vamos a tener un conjugado, ¿qué cosa? O sea, de lo que es el sacro al pubis, que normalmente es 10 centímetros. Vamos a tener otro conjugado, que es del pubis al coxis, que normalmente es de 9 a 12. ¿Y por qué de 9 a 12? Porque cuando pasa la cabeza del bebé aquí, este coxis se mueve para atrás, así. Este sí es maleable. ¿Qué te digo? O sea, ¿qué significa maleable en términos anatómicos? Que este sí cede. De lo que está así, ¿no? De lo que está así el coxis, si pasa por acá la cabeza, puede hacer esto. Y vuelve. Puede hacer esto. ¿No? Entonces, pues eso se le dice 9 a 12. En cambio, estos no, pues. Estos ya están. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos ya de pelvis, vamos a tener una pelvis ginecoide, sí. Vamos a tener una pelvis adenoide, sí. Las características de la pelvis, ¿no? En la mujer es más, simplemente más cero, como cero, y el varón es como un corazón, ¿no? Y si queremos decir un poquito para que nos recordamos de repente un poquito jocosamente, o sea, las mujeres no piensan con la pelvis. Esa es la gran desventaja que tenemos los varones. Porque los varones sí muchas veces pensamos con la pelvis, ¿no? ¿No es cierto? Es la gran diferencia. ¿Ya? Porque hormonalmente pues nos llevan todavía una ventaja, porque nosotros somos más emocionales que ellos, ¿no? Entonces, eso ya lo van a hablar en psiquiatría, ¿ya? De acuerdo al tipo de personalidad que tienen. Bonito es psiquiatría, cuando llegan a psiquiatría van a ver todo lo que es la parte neurofisiológica de cada núcleo que tienen en el cerebro. Y van a ver ahí, te vas a dar cuenta que con cada actitud, ¿qué representa tu forma de ser? Una cosa es la conducta, una cosa es el comportamiento y una cosa es la actitud. Muy diferente. Y cuando ustedes hablen siempre, de acá en adelante siempre les he dicho, hablen con conocimiento. Por ejemplo, ¿qué cosa? Oye, te estás comportando mal, o tu conducta es así, diferente, ¿cierto? A ver, ¿ustedes tienen noción qué es una conducta? ¿Alguna vez? Dime. Es un patrón que ¿De acuerdo a qué libro? Listo, ya te maté ahí. Y así les va a matar a alguien. Así les va a matar. Por eso, que cuando ustedes hagan su trabajo de investigación, su tesis, el jurado, por ejemplo, si varias veces jurado, ¿me puede decir en qué libro está eso? Y fatal. Entonces acostúmbrense. No, lo dice, por ejemplo, no sé, pues ahorita, bueno, a ver cómo se llama, no, lo dice Rubiel. Ay, o lo dice el PRO, ya, pues, pero por lo menos está escrito ya. O sea, te salvas porque por lo menos está escrito.
Porque quieras o no quieras ese libro, ya está patentado, ya está auspiciado, ya está registrado. Es algo científico. Que de repente yo o cualquier médico no lo quiera utilizar, bueno, eso ya es simpatía de los libros. Pero si tú, o sea, algo me dices del PRO y para cuestiones de repente tal vez, no sé, más adelante, científicas, tú quieras sustentar algo, listo, está aquí. Como ahorita, ¿no? Le pregunté a su compañera, ¿en qué libro está eso? No importa lo que alguien te diga, sino de lo que está escrito. Si alguien te dice algo, vas a tu casa, lo revisas, ya, listo. Pero siempre, igual a mis alumnos de 12º ciclo, me hablan de embriología, listo, del muro, no del acma. Digo, ¿está en muro eso? ¿En qué semana de gestación, por ejemplo, está la pared abdominal? No, en muro, 12ª semana. Ya, listo, a ver. Listo. Listo. No, pero es que no sé si cree porque el doctor lo dijo. De ahí ya te fregaste. Tú mismo te fregaste. Porque estás repitiendo lo que el doctor dijo. Acá no se trata de lo que el doctor dijo. El doctor mencionó, pero yo fui al libro y me di cuenta que no es así. ¿Correcto? Entonces, una cosa es conducta, una cosa es comportamiento y una cosa es actitud. Solamente les adelanto que la conducta es algo que es genético. El comportamiento es algo que se va fortaleciendo durante la convivencia psicosocial de la familia. Por eso es cuando yo los veo a ustedes, ahora mirad qué diferencia del 12 de agosto. Ahora. ¿Qué pasó? Por eso, componente psicosocial. ¿A ustedes qué pasa? El cerebro necesita que te conduzcan. El cerebro necesita, oye, ¿sabes qué? Compórtate en un lugar así y en otro lugar así. Y listo. Por eso hay normas de convivencia social. Cuando tú te alejas de la norma de convivencia social, ¿ya qué cosa cometes? Los delitos. Por ejemplo, una norma de convivencia en el reglamento dice que tú tienes que entrar al salón y tienes que guardar silencio y compostura. Pero si no lo haces, ¿qué estás cometiendo? Una falta. No es un delito, es una falta. ¿Y falta de qué? De respeto. ¿Ya? Eso es algo poco que ustedes tienen que analizar poco a poco a medida que van pasando los siglos. Entonces, nosotros cuando hablemos de pelvis, vamos a ver pelvis ginecoide, pelvis androide, ¿no? Vemos las características que tienen que tener la pelvis ginecoide con la androide, ¿no es cierto? Y, sobre todo, ¿no? Saber quién forma la pelvis. ¿Y por qué es importante saber si nos vamos a la parte clínica en la mujer, ¿no es cierto? Estos diámetros. Y doctor, ¿y el varón? Tanto mujer y varón, ¿ya? Nosotros tenemos con más frecuencia, tal vez, de hacer fractura de pelvis. Algún día, cuando estén en la emergencia, ustedes van a estar ahí y van a decir, oye, ¿sabes qué? El paciente, el doctor sabe que tiene una hemoglobina de 14. Le han sacado una hemoglobina de control y ya bajó a 10. ¿Qué está pasando? Ya, listo. Le hacen un IFAS, un ECOFAS, no hay nada en abdomen. Pulmones, no hay nada en pulmones. Oye, ¿qué está pasando? Pelvis. Busquen pelvis. Pero doctor, ¿y qué? ¿La pelvis, la sangre? No, en la pelvis la sangre no va a cavidad. ¿Por qué? Porque el peritoneo en la pelvis tapiza todo, así. Y listo, se va para acá. Y la pelvis queda aquí con sus estructuras intrapélvicas. En el varón y en la mujer. Ahora vamos a ver poco a poco cuando hacemos qué estructuras intrapélvicas están en la mujer y qué estructuras intrapélvicas están en el varón. ¿Correcto? Entonces, cuando ustedes, vean, esto sí memoricen. No hay sangre en tórax, porque lo primero que va a hacer en un politraumatizado o un paciente que se ha caído o lo que sea, vas a buscar
de dónde está sangrando, porque su hemoglobina de 14 ha bajado a 10, ¿cierto? Y le buscas pulmón, lo más clásico, ¿no? Que se haya fracturado y que de repente se haya de repente roto ¿cómo se llama? Una costilla, y tú sabes que pues las costillas están irrigadas por las intercostales a partir de la cuarta, por la aorta torácica, y las tres primeras por, ¿qué cosa? Por la mamaria interna, ¿cierto? Entonces la mamaria interna no va a sangrar tanto como sangraría las intercostales. Por eso es que cuando tú vas en tórax, y siempre estoy, cuando paso visita y digo, oye, ¿sabes qué, doctor? Un hemotórax. ¿Y cuánto? 600, 700. Y hay otro paciente, doctor, tiene un hemotórax, pero 200. Anatómicamente, ¿yo qué estoy pensando? Por ejemplo, el de 200, ¿de dónde está sangrando? Y el de 600, ¿de dónde está sangrando? El de 200 puede ser una de las intercostales primeras. En cambio, el de 600, ese sí es de las intercostales que están saliendo de la cuarta, quinta, sexta, octava. Porque están saliendo de la aorta. En cambio, el otro tiene que pasar todavía su vuelta, su clave y recién mamaria interna. ¿Cierto? Entonces, anatómicamente ya sé. ¿Y qué pasa? Con relación a una placa de tórax, la cuarta o la quinta está fracturada. Listo. En abdomen, simplemente, no, o sea, un trauma abdominal, no, puede estar sangrando el hígado, puede estar sangrando el vaso, puede estar sangrando una perforación de víscera hueca, y que te va a dar sangrado, sí. ¿Y por qué sangran todo? ¿Y por qué sangran mucho el abdomen? Porque de la aorta abdominal simplemente está saliendo pues la mesentérica, tanto superior e inferior, y son ramas de la misma aorta. ¿Que te va a dar un sangrado extremo? Sí, te va a dar un sangrado. Ahora, no hay nada en tórax venado, me voy a pelvis. ¿Y qué es lo que se puede fracturar con más frecuencia en pelvis? No. Eso, o sea, ustedes me están diciendo siempre y cuando el paciente cae sentado, pues. Pero, por ejemplo, yo les pongo, ¿no? Un accidente automovilístico, paciente de 30 años, se le saca hemoglobina al inicio, cuando llega a la emergencia, y después de una hora, en la hemoglobina 10. ¿Qué puede estar sangrando? Ya ves, pelvis, me va a decir, pero eso cualquiera me puede decir, pero ¿qué parte de la pelvis? O sea, la pregunta sería, ¿qué estructura pélvica con mayor frecuencia se fractura? Mejor dicho, la pregunta, ¿no? Tiene que ser específico. ¿Qué creen? A ver, analizando la pelvis. Cuando siempre ustedes vean, o sea, no vean sangre en otro sitio y vean en pelvis, piensen en la rama descendente del hueso púbico, del buen pectíneo. Eso se rajan así. Otro, segundo, las alas del hueso ilíaco. Pero generalmente las fracturas de estos, ¿cómo se llama? De estos huesos, ¿ya? No son muy desplazables. O sea, las fracturas que generalmente están en su sitio. ¿Pero y por qué sangran? Porque estos huesos son esponjosos. Y al ser esponjosos, ¿qué cosa? Hay mayor vascularización. Y la sangre simplemente sale aquí. ¿Y qué pasa? Porque está tapizado por el peritoneo, simplemente se acumula acá. ¿Y qué pasa? Al acumularse esto aquí, me sirve también de tapón. Ya no avanza. De hecho, se acumula sangre, pero me sirve de tapón. Este mismo efecto ya es en los traumas renales. Cuando hablemos de riñón, el riñón es un órgano retroperitoneal, o sea, está detrás del peritoneo, en la parte posterior del abdomen. Y cuando sangra el riñón, empieza a salir la sangre, y esa capa del peritoneo hace que simplemente la sangre se acumule y me sirva de tapón. Por eso que en un trauma renal yo no me puedo aventurar, no, o sea, me sale una tomografía, me sale un trauma renal grado 3, grado 4, grado 5, ya no puedo entrar a operar a este paciente, porque yo abro esto, peor hago que fugue la sangre. ¿Correcto? Entonces, en pelvis, cuando hablamos de pelvis ósea, sumen rama ascendente, ¿no es cierto?
¿no? Púbica y simplemente y la rama descendente del globo ciliario, ¿no? Y forman acá un cuadrado, ¿no? O sea, cuadrado, ¿no es cierto? Según anatómicamente la pelvis, ¿no? Y este es el que se raja. Se raja. ¿Ya? Entonces, con respecto a pelvis, ¿es importante saber la parte anatómica pélvica ósea? Sí, es importante. ¿Ya? Alguna importancia clínica también de la pelvis, ¿no? Es que simplemente, pues, generalmente, ¿no? Las pelvis, ¿ya? Tanto en el varón y en la mujer, hay una gran diferencia en que las pelvis en la menarca, ¿no? Son estimuladas hormonalmente en la mujer, ¿correcto? Por eso es que en la mujer, en vez de, o sea, nosotros, por ejemplo, en los varones, la pelvis es cuadrada, en cambio en las mujeres se ensancha, ¿correcto? Pero por estimulación hormonal. En cambio eso no pasa en nosotros, ¿ya? Los varones. Cuando nosotros hablamos de pelvis, ¿ya? Vamos a empezar a hablar. ¿Alguna pregunta de esto? Ya, cuando nosotros hablamos de pelvis, vamos a empezar a hablar de afuera hacia adentro, ¿correcto? Y es así, ya, cuando vamos a hablar de lo que es el periné. El periné. Nosotros siempre un esquema, ya, pubis, sacro, espinas ciáticas, ¿correcto? Y se forma un rombo, ya, se forma un rombo. Hay un rombo, ¿correcto? Este rombo yo trazo una línea media, ¿ya? Y voy a hablar de un periné anterior y un periné posterior, ¿correcto? Cuando yo hablo de un periné anterior, tengo que ver qué estructuras están en este triángulo anterior y qué estructuras están en el triángulo posterior. Y cuando yo hablo de estructuras, voy a hablar de la parte, tanto uno, de lo que es muscular y ósea. En la parte muscular, ¿ya? Voy a tener dos estructuras importantísimas en el perineo anterior, que son los músculos transverso superficial, ¿correcto? Y cuando hablo de otra estructura que le va a dar más estabilidad a lo que hace el perineo, el músculo transverso profundo. ¿Ya? El músculo transverso profundo. Y este músculo transverso profundo está en íntima relación con la fascia endopélvica. Con la fascia endopélvica. ¿Ya? Con la fascia endopélvica. En el varón y la mujer, el perineo anterior va a ser muy diferente en la conformación estructural. ¿Y por qué? Porque el varón tiene el pene, ¿cierto? Cuando nosotros hablemos del perineo anterior, vamos a hablar de dos estructuras que simplemente están ancladas, ¿no? Están ancladas en lo que es el músculo transverso profundo y la fascia endopélvica. Uno son los cuerpos cavernosos, y el otro es el cuerpo esponjoso. ¿Correcto? Estos son estructuras, ¿no? Estructuras que van a dar
que van a dar simplemente protección ¿a quién? A la uretra. A la uretra. Y esta uretra, ¿de dónde viene? Viene de una estructura triangular, que es la vejiga. La vejiga en la parte posterior tiene dos salientes que van a conformar la parte muscular. Que va a formar como un trígono, el trígono vesical, y el otro que es el detrusor de la vejiga, ya que son los dos músculos principales en la vejiga. Estos dos músculos van a confluenciar y van a formar un cuello, que es la primera porción de la uretra. Esta uretra pasa y se ensancha en la próstata, en la segunda porción de la uretra. Pasa la próstata y llega a la parte cavernosa, la tercera porción de la uretra. Llega a un estrecho que es el glande y se suelta aquí, y es la cuarta porción de la uretra. ¿Correcto? Cuando nosotros hablamos de perine, ya, tenemos que, en el varón tenemos que tener bastante en cuenta estas estructuras. ¿Y por qué tenemos que tener? Porque el perine es el paso de estas estructuras y simplemente el anclaje de esta estructura que es el pene. ¿Correcto? En cambio en la mujer estas estructuras se van a ver músculos, que como se llama isquio cavernoso, pero todavía no hablemos, o sea, hablemos primero en el varón, ¿ya? Nosotros tenemos esta disposición, ¿ya? Y vamos a ver de que a estas partes de la uretra, ¿no?, le llegan varias estructuras y varias glándulas. En esta parte prostática, ¿ya?, la uretra va a tener simplemente el desemboque de lo que es el conducto seminal. Y al costado de esto voy a tener la próstata. Que la próstata es una glándula, ¿no? Es una glándula que va a tener sus capas, no, su parte anterior, media y posterior. Aquí el que tiene importancia clínica en la próstata es la parte media y la posterior, porque en la parte anterior no tiene nada de glándulas. En la parte media sí tiene regular glándulas y en la parte posterior tiene abundantes glándulas. Estas glándulas se vacían en aquí, en estos conductos de la segunda porción de la uretra. ¿Está bien? Y cosa que cuando simplemente, ¿no?, o sea, acá esta uretra, segunda porción, recibe el conducto eyaculador, que el conducto eyaculador recibe de la glándula seminal, y esta glándula seminal está interrelacionada, ¿no?, con lo que es el conducto deferente, y este conducto deferente viene ¿de dónde? Del epidídimo, ¿no?, del epidídimo testicular. ¿Y qué es lo que trae este conducto deferente? Espermatozoides. ¿Y qué es lo que, dónde estos espermatozoides van a encontrar su primera estación de refuerzo? En la glándula seminal. Y que cuando se junta con las secreciones de la glándula prostática, este semen, no, este espermatozoide va a llegar con líquido seminal a la segunda porción de la uretra.
y es por donde simplemente se va a vaciar. ¿Correcto? Ahora, cuando nosotros hablemos de qué, o sea, qué ligamentos o qué músculos pues están concatenados con el conducto cavernoso, ¿no? Con la parte cavernosa, ¿no? Están los músculos isquiocavernosos. Isquiocavernoso. Y los ligamentos simplemente que vienen del pubis. ¿Correcto? Estos, ¿no? Van a reforzar la base, ¿no? De lo que es el pene, para que cuando a través del parasimpático, ¿no? Estos simplemente se contraen y jalan al pene. Y el parasimpático simplemente da una estimulación, ¿no? Una estimulación de que se llene este conducto, esta parte cavernosa de sangre, que viene a través de ¿qué? De la arteria y vena dorsal del pene, rama de la arteria pudenda y rama de la arteria hipogástrica. Y la hipogástrica rama de ¿quién? De la ilíaca. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros ya tenemos esta secuencia, pregunta, ¿están entendiendo? ¿Sí, no? ¿Sí? A ver, levanten la mano los que están entendiendo. O sea, no me están entendiendo nada. Yo les recomendaría que cuando no me entienden, o sea, me prenden, porque mira, cuántas cosas he dicho y, o sea, ustedes, por acá, por allá, allá. ¿Dónde está Johan? Fíjate si es que por favor está abierto el laboratorio, porque ahí vamos a aprender mejor. ¿Ya? A ver, por favor. Ya, vamos a repitiendo, ¿ya? Repito, ¿ya? ¿Dónde se han parado? ¿En todo? ¿Todo? Todo, ¿no? Ya, nuevamente todo. O sea, ¿saben? O sea, ¿se ubican en el periné? Se ubican en el periné, ¿cierto? Tenemos las espinas. ¿Está bien? Las espinas. ¿Ya? Las espinas. ¿Está bien? O simplemente si desean, ¿no? Pueden ser también en la parte del isquio. ¿Ya? Del isquio. ¿Correcto? Ustedes trazan una línea perpendicular, ¿ya? Y van a dividir al periné en dos triángulos. Uno que es anterior y otro que es posterior. ¿Está bien? ¿Ya? En la parte anterior, ¿ya? Esto es bastante tedioso porque hay bastantes nombres, ¿ya? Por ejemplo, bastante, que voy a seguir hablando, por eso necesito que no se pierdan aquí. ¿Ya? En la parte anterior vamos a ver, o sea, lo principal en el periné en la parte anterior, ¿qué está? El pene. ¿Ya? Y en la parte anterior en la mujer está lo que es la vagina. ¿Ya? Ahí vamos a hablar de irrigación, todo, pero todavía no quiero hablar todavía eso, primero el varón. Terminamos el primero. ¿Ya? Y en lo que es, o sea, la conformación de las estructuras del pene, ¿no? Vamos a ver que en embriología, ¿en qué capítulo están? ¿Ya están en órganos o no? ¿En qué están? ¿En genética? ¿Y hasta cuándo vamos a hablar genética? ¿En oral? Estuvo en oral recién. ¿Y cuánto falta? Ya faltan 6 semanas para que termine el ciclo. Vamos a terminar todo. Listo, bueno, ya. ¿Han hablado de los conductos de Muller? ¿De Wolf? Ya, muy bien. Embriológicamente, ya. Embriológicamente, el riñón lo engloba el testículo. ¿Correcto? O sea, lo engloba el testículo, embriológicamente. Y o sea, y el sacro escrotal está acá, ¿no? Y tiene que bajar aquí. Tiene que bajar al sacro escrotal. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por estimulación, normalmente ya ustedes van a tener los canales de Muller y los canales de Wolf.
¿ya? Si va a ser mujer, ¿ya? Va a estimularse los canales de Muir. Y si va a ser varón, los canales de Wolf. ¿Y qué va a pasar? Estos canales empiezan a diferenciarse y empiezan a hacer un ligamento, que es el ligamento peritoneo vaginal. Este ligamento peritoneo vaginal empieza a hacer esto. ¿Y para qué empieza a hacer esto? Para que le sea resbaladera a este testículo. Y el testículo empieza a descender. A descender. A descender. Y muchas veces se queda acá. ¿En dónde? En el conducto inguinal. Este es el conducto inguinal. El conducto inguinal y el testículo. El testículo está acá. El conducto inguinal. Esto viene así, viene así, viene así, viene así, viene así, se mete por acá y baja por ahí. Ese es el descenso normal del testículo. Entonces, ¿qué va a pasar? Normalmente a veces se queda aquí y ocurre la famosa patología de testículo no descendido o criptorquídeo. ¿Correcto? Entonces, pero si es que normal, sigue influenciando, sigue influenciando, sigue influenciando y el testículo se ancla aquí. Es una estructura que se llama el gobernáculo. ¿Correcto? El gobernáculo. Y se ancla. ¿Correcto? Entonces, este descenso ya del testículo simplemente hace que a nivel inguinal, ya, a nivel inguinal, ¿no? Exista la permanencia de este peritoneo vaginal. Cuando existe este peritoneo vaginal, este conducto no se cierra totalmente. ¿Y qué pasa al no cerrarse? Este testículo regresa. Y en los bebés, en los niños, crea lo que es las famosas hernias inguinales del recién nacido o del niño. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el tratamiento acá? Cortar esto, bueno, porque este es el que está haciendo que regrese. Corto esto y listo. Nada más. Aquí en los niños no se pone malla, no se pone nada. Solamente es herniotomía. O sea, cortarla ahí. En cambio, en un paciente mayor de 15, 18 años se hace hernioplastia. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, o sea, con nosotros, o sea, vemos ya esta diferenciación, ¿ya? Hace que esta diferenciación, por ejemplo, el peritoneo vaginal para la descendencia del testículo. Pero en la mujer, este peritoneo vaginal, ¿en qué se vuelve? En ligamento redondo. El ligamento redondo. Que va a terminar. O sea, por ejemplo, en las mujeres, por ejemplo, los labios mayores como que serían nuestro escroto. ¿Correcto? En cambio, nosotros y en cambio, por ejemplo, en las mujeres el testículo es igual a quién? A sus ovarios. A sus ovarios. ¿No es cierto? Entonces, estos conductos de Muir, ¿no? Empiezan a diferenciarse ¿en qué? En el útero. El útero. Y el útero, pues simplemente va a estar, pues, suspendido a través de ligamentos de sostén, fijación y, ¿qué cosa? Dirección, ¿no? Bueno, eso vamos a hablarlo ya cuando lleguemos a útero. Ya solamente quería que sepan, ¿ya? Entonces, ¿por qué hablé de esto, el conducto de Muir? Porque los conductos de Muir en el varón, ¿qué cosa van a hacer? Dime. Wow. Wow. Listo. Oye, una consulta, ¿qué estás haciendo? ¿Práctica? Sí, el doctor Martínez es mi clase. ¿Y el doctor Núñez? No sé, está incluso algunos. Wow, qué milagro. Bueno, ya vi. Entonces, volvemos acá, ¿ya? Ya fatal. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Las 2? 2:10. 2 y Ya, 10. perfecto. Entonces,
cuando nosotros hablamos ya de, o sea, por ejemplo, si nosotros queremos hablar, o sea, ustedes no se pierdan cuando yo les digo, o sea, la diferenciación, o sea, qué estructuras están en una mujer por ejemplo, que son estructuras de nosotros los varones, ¿no? O sea, así van a decir, ah, ya, pucha, que por ejemplo, esto, mis labios mayores, sí, bueno, y en los mayores, en el varón, que, ah, ya, sí, esto. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de los conductos de Muller, ¿ya? Estos conductos de Muller van a hacer que aquí en la uretra prostática, ¿ya? En la uretra prostática simplemente se forme ya una acumulación que es el verum montanum. Cuando ustedes me están hablando más nombre, voy a hablar el verum montanum. El verum montanum es como una cresta, ¿ya? Que va a ser simplemente el desemboque de lo que es el conducto seminal, correcto, de la glándula seminal. Entonces, por ejemplo, en la mujer, ¿qué será? Si, por ejemplo, nosotros estamos en la uretra prostática, porque la mujer no tiene próstata, ¿qué será en la mujer? El equivalente a nosotros en nuestro verum montanum. ¿Cuál? ¿Qué cosa? ¿Qué será? A ver. Yo les he dicho que iba a tocar pelvis, ¿ah? No me digan que les estoy sorprendiendo, ¿ah? Yo les he dicho que termino abdomen y empiezo pelvis, ¿cierto? Ya, pues entonces. ¿Ya qué es? ¿Qué será? A ver. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Nadie? ¿Qué creen? Verum montanum. Si es que verum montanum, entonces. No te deben estar, ¿no? Ya. Listo, muy bien. Entonces, cuando nosotros hablemos ya de estructuras del perineo, yo tengo primero que saber qué estructuras le van a dar soporte superficial y profundo al perineo. Porque si no, el perineo estaría colgado. Por ejemplo, si no, pucha, estarían colgados como los papas ahí, ¿no? Y el pene estaría pues colgado también, ¿no? Algo está sosteniendo. ¿Y quiénes, o sea, qué estructuras van a sostener al perineo? Y entonces ahí hablo de lo que es el músculo transverso superficial, ¿no? Del perineo. Eso en lo que respecta a la parte anterior del perineo, ¿correcto? No estoy diciendo en la parte posterior, porque la parte posterior es otra cosa. ¿Ya? Estamos hablando de la parte, todo estamos hablando de la parte anterior, ¿correcto? Ahora, cuando yo le quiero dar, o sea, esta estructura simplemente le va a dar estabilidad a todas las estructuras que están dentro del perineo anterior. Pero el que le va a dar fijación a las estructuras que están dentro del perineo anterior es el músculo transverso profundo y lo que es la fascia endopélvica. Que esta fascia endopélvica también lo voy a describir cuando toque lo que es perineo posterior. ¿Ya? Entonces es así, ¿ya? Que empiezo a graficar lo que es el músculo transverso profundo y el músculo transverso superficial, ¿no? Ahora, ¿qué estructuras forman la parte de lo que es el diafragma urogenital? El músculo transverso, la fascia endopélvica y el músculo tanto superficial como profundo. ¿Correcto? Eso me va a dar, como se llama, el diafragma pélvico, el que va a sostener todo ahí. En cambio, el que le va a dar estabilidad a todo el piso pélvico son músculos que van a hacer que simplemente todo el piso pélvico esté sostenido. O sea, el diafragma urogenital va a estar sostenido por el piso pélvico. ¿Y quiénes forman el piso pélvico? Lo vamos a ver cuando toquemos perineo posterior. ¿Ya? Entonces, tenemos, ¿no? Tanto en el varón, primero empezamos en el varón, ¿no? Vamos a tener estructuras tipo lo que es el conducto cavernoso, ¿ya? Y lo que es el conducto esponjoso.
Pregunta, ¿no es cierto? ¿Quién alberga a la uretra? ¿El conducto cavernoso o el conducto esponjoso? ¿Quién protege? ¿Quién creen que protege? ¿Y por qué? ¿Y por qué no el cavernoso? Porque si es que estuviera protegido por el cavernoso, la uretra se estrangularía. En cambio, el esponjoso simplemente permite que se expanda y se colapse. Porque la uretra en algún momento tiene, o sea, no está todo el rato abierta. O sea, en el momento, por ejemplo, de miccionar, la vejiga se crea, o sea, ingresa una presión y esa presión simplemente tiene que abrir este cuello, el cuello de la primera estrechez de la uretra. La uretra tiene estrechez y tiene ensanchamiento. Su primera estrechez es el cuello, entre la vejiga y la uretra prostática. Y el primer ensanchamiento, crecimiento es la parte prostática. De ahí sigue a la parte membranosa o peniana y luego sigue a lo que es la parte del glande, ¿cierto? Entonces, en todas estas, o sea, en toda la trayectoria de la uretra, ¿ya? Simplemente ustedes tienen que conocer estas porciones. ¿Por qué es importante clínicamente que ustedes conozcan estas porciones? Cuando algún día ustedes van a poner una sonda uretral, tienen que saber que simplemente qué van a atravesar. Porque si son, disculpen la expresión, ignorantes, porque ignorantes es el que ignora. Si vos eres ignorante solamente y lo pongo así, como muchas veces, anden al hospital, van a llegar al hospital, observen cuando ponen una sonda. Y no tienen cuidado. Pucha, pero si yo tengo cuidado que aquí hay una estrechez a nivel del glande, acá se normal tiene una estrechez a nivel de la membrana, o sea, antes de la próstata, y tiene una estrechez en el cuello, voy a saber simplemente ingresar la sonda, pero delicadamente. Pero si es que simplemente ignoro que aquí hay una estrechez, que no sé qué cosa será membranosa, peniana, prostática y simplemente la parte estrechez cervical, voy a malograr. Y si tú malogras esto es un delito. ¿Por qué? Porque estás arruinando, estás lastimando, estás agrediendo a una zona bastante sensible. Sensible no es porque que el pene se asiente, no. Una zona sensible porque al simplemente tener un trauma uretral, el paciente empieza a sangrar. ¿Y por qué empieza a sangrar? Porque la irrigación de este pene viene a través de una arteria y vena dorsal, el pene. Y esta vena dorsal viene de la arteria pudenda. Y la arteria pudenda viene de la hipogástrica y la hipogástrica viene de la ilíaca. Y la ilíaca viene, ¿qué cosa? De lo que es la ramificación de la aorta abdominal. ¿A qué altura se ramifica la aorta abdominal y entra a la pelvis? A nivel de L4. Muy bien, L4. ¿Correcto? Y a nivel de donde inicia lo que es la vena cava inferior, L5, ¿no? L5. ¿Ya? Entonces, o sea, aquí ahorita me estoy deteniendo en esto porque es importantísimo esto. La importancia clínica es porque muchas veces vamos al hospital y nos enfrentamos a que, por ejemplo, ustedes tienen sus abuelitos. En algún momento, pues a los abuelitos le han sondeado. ¿Por qué? Porque la próstata crece, ¿no? Por estimulación hormonal. Eso ya lo llevarán en fisiología. Pero lo que me importa a mí es que ustedes sepan que la próstata es una glándula que simplemente tiene una parte anterior, una parte media y una parte posterior. ¿Por dónde pasa la uretra en la próstata? Por la próstata media, ¿no es cierto? ¿Dónde hay más acúmulo de glándulas en la próstata? En la parte posterior de la glándula y no en la anterior. ¿Quién puede hacer más cáncer de próstata? Es una pregunta que, esto lo van a ver en cualquier momento los abuelitos. Hay muchos cánceres de próstata.
Los varones, nosotros los varones, en cualquier momento hacemos cáncer. ¿Y qué cosa, o sea, qué parte de la próstata es la que hace cáncer? La parte, nunca se olviden, llévenlo así en su cabecita, o sea, quienes hacen cáncer, adenocarcinoma, son las estructuras que tienen glándulas. ¿El estómago tiene glándulas? Adenocarcinoma gástrico. ¿El hígado tiene glándula? Adenocarcinoma hepático. ¿El hueso tiene glándula? Nunca van a escuchar adenocarcinoma óseo. ¿Correcto? Entonces, todos los que tienen glándula. ¿El músculo tiene glándulas? No tiene. ¿Cierto? ¿No? Entonces, simplemente, o sea, el músculo, por ejemplo, ¿qué cosas son? Los sarcomas, ¿no? Entonces, bueno, eso es simplemente la parte embriológica. Y, bueno, siempre recomendándoles, cuando ustedes ahora que estudian embriología, saben que, o sea, cuando ustedes estudian un curso, saquen lo importante que les va a servir para toda su vida. Por ejemplo, ¿qué cosas les va a servir para toda su vida en embriología? Las líneas germinales. Endodermo, ectodermo y mesodermo. Lo clásico. ¿Qué cosas derivan de cada uno de ellos? ¿Qué órganos del cuerpo comparten la línea simplemente germinal? ¿Por qué? Porque si es que hay un cáncer en páncreas, voy a tener un cáncer de hígado. Voy a tener un cáncer de vías biliares. ¿Y por qué? Por la línea germinal. Ya, y también por el intestino. Cuando lleguen, por ejemplo, al intestino primitivo, importantísimo que en su mente se les quede intestino primitivo anterior, medio y posterior. ¿Qué cosa se deriva de eso? ¿Correcto? O sea, etcétera, etcétera. En la parte nerviosa, o sea, de las somitas, ¿no es cierto? Del tubo neural, las somitas, ¿no es cierto? Sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. Importantísimo. ¿Qué son los, o sea, por ejemplo, qué tumores más frecuentes van a salir en lo que es la parte periférica y en lo que es la parte central? O sea, bueno, eso ya tienen que, bueno, en neurología les tienen que explicar, ¿ya? No es ahorita mi tema. Entonces, ¿es importante saber la uretra? Sí es importante saber la uretra, ¿correcto? ¿Es importante saber el conducto, o sea, los conductos cavernosos? Sí. Porque ¿quién se va a llenar de sangre? ¿El esponjoso o el cavernoso? El cavernoso, ¿cierto? ¿Qué estructura se fractura con más frecuencia en el pene? El pene se fractura. ¿Han visto alguna vez una fractura de pene? ¿Ustedes? O sea, el pene está así y se vuelve chanchito, se vuelve así. Se vuelve como un nudo, se vuelve. Y la punta se hace así. Y eso es una emergencia. ¿Y por qué sucede? Porque ¿cómo se llama? Hay un trauma en la fascia de, ¿qué? De Buck, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? El pene se llena de sangre, ¿no? De conducto cavernoso, ¿no? Y acá hay una fascia. Porque el pene puede llenarse de sangre y puede irse para aquí, puede irse para acá, puede irse para atrás, para adelante, para lo que ustedes quieran. Pero normalmente el pene tiene una dirección. ¿Y quiénes hacen esa función? Estos músculos. Isquio cavernoso. El isquio cavernoso, uno jala para acá y otro jala acá, se para. Y el ligamento suspensorio del pene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se llena de sangre esto y hasta las 6 horas tienes chance de ir a la emergencia y que simplemente pues hay un corte aquí, ¿no? Disecan la albúgena y simplemente la fascia lo reparan y listo. Porque esta fascia se perfora y la sangre empieza a hacer, pues que se hace como un nudo, ¿no? Entonces, el trauma de pene es una emergencia. Si entre 6 horas no te operan, ya fuiste. ¿Por qué? Se empieza a necrosar. Es bastante gravísimo, ¿ya? Nunca se olviden. Porque eso, por ejemplo, he visto 3 casos en emergencia del hospital, ¿no? O sea, de hecho, pues no van a decir, pues no, o sea, que me ha pasado esto, no siempre, o sea, ya sabemos, pues, ¿no? Cómo ha pasado, ¿no? Claro, un trauma de pene, ¿cómo va a pasar? Eso del trauma de pene, una cosa es que te golpeen o te cercionen el pene,
pero una cosa es que el pene se traume lleno. Correcto, se erecto, se dobla, pues, ¿no? Entonces, o sea, muchas cosas suceden ahí, ¿no? Entonces, o sea, llega y felizmente pues llegan a la media hora, una hora, ¿no? Y se pone la solución a eso. Pero si es que llegan pasadas las 6 horas, ya simplemente ya vas a tener un pene con consecuencias, ¿no? Porque la punta es lo que se necrosa. Tú vas a ver y está morado, ¿no? Definitivamente, ¿ya? Entonces, ¿es importante saber esto? Sí, es importante saber eso. Es importante saber quién cubre a la uretra, el esponjoso, ¿cierto? El esponjoso, ¿ya? Entonces, o sea, cuando nosotros hablamos de uretra, ¿ya? O sea, hace un momento hablábamos de que tenemos que hablar de la glándula prostática y la glándula seminal. Porque generalmente esta glándula seminal es la que va a contener, ¿no es cierto?, el líquido seminal. En ese líquido seminal van a llegar los espermatozoides. ¿Procedentes de dónde? Del epididio, de las células de Leydig, ¿no es cierto?, de Leydig, ¿no? Entonces esas células de Leydig fabrican espermatozoides. También, o sea, muy rara vez también las fabrican las células de Sertoli, ¿no? De Sertoli, pero las que fabrican son las células de Leydig. Entonces llegan estos espermatozoides acá y aquí, ¿no? Simplemente se vuelven, hay un término que se llama, se vuelven competentes, ¿cierto? Se llama, no sé el término ahorita, impedancia, capacitancia, ¿no? Se llama, el término es capacitancia, ¿no? Eso ya lo van a estudiar, ¿ya? Aquí se capacitan los espermatozoides. ¿Y qué pasa? Ahí la próstata, el líquido seminal, ¿qué le confieren al espermatozoide? Le confieren, ¿qué cosa? Fructosa, ¿no? Fructosa. Y esa fructosa simplemente se almacena ¿dónde? En el... Muy bien. ¿Para qué? Para que cuando llegue a la zona hostil, ¿y dónde es la zona hostil? La vagina. La vagina es una zona hostil para el espermatozoide. Porque ahí encuentran, pues, ahí no encuentran, pues, un clima bonito, ¿no? Un clima desolado, su pH, cuántos gérmenes habrán. ¿Qué cosa no hará, pues, esa señorita, ¿no? ¿No? Entonces, o sea, llega ahí y tiene que, o sea, ya él está capacitado y justo, ¿no? O sea, tiene que agarrar una pista, ¿no? Si en verdad quiere fecundar, tiene que agarrar la pista. ¿Y la pista quién le da? ¿Qué cosa? El moco cervical. El moco cervical es como una pista. En cambio, cuando no hay moco cervical, pucha, sufre, ¿no? Y muchas veces tiene que llegar hasta ¿dónde? ¿Dónde es la fecundación normalmente? ¿Dónde? ¿En dónde? ¿En la polla? No, pues ya las trompas, o sea, mejor es como decir, ¿sabes qué? ¿Dónde se está haciendo los carros? Allá, en la cochera. ¿Cuáles son las partes de la trompa? O sea, ustedes tienen que saber el orden de las partes de la trompa. Bueno, eso lo voy a enseñar ahorita, pero vamos adelantando. Istmo. Siempre es importante ustedes o sea, que tengan un orden, ¿no? De adentro hacia afuera. La primera porción de la trompa, que es el intersticio, donde el conducto de la trompa es bastante delgado y el intersticio está en plena comunicación con el útero. Luego de ahí, del intersticio, la trompa va un poquito aumentando de calibre y se llama, ¿qué cosa? Istmo. Después del istmo, ¿no? La trompa va llegando más grandecito, que se llama el infundíbulo o ampolla. 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 Es No sé, ampolla. pero o sea, ustedes han quedado premios el día. Yo solamente tengo ¿No es ampolla? que guiar sus conocimientos, ¿no? Viene la ampolla, ¿cierto? Y luego el infundíbulo. El infundíbulo es la que tiene, pues, como pulpo, ¿cierto? ¿No? Sus digitaciones, interdigitaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde normalmente se realiza, hasta dónde llega el espermatozoide para simplemente fecundar? Frecuentemente, más frecuentemente. ¿Dónde? El istmo, ¿no? En el istmo, ¿no? O sea, generalmente, la ampolla tiene unas células que se llaman los coilocitos, ¿ya? Tengo una ampolla, tengo el infundíbulo, tengo el istmo y tengo el intersticio, ¿no? Aquí hay unas células que se llaman los coilocitos. Estos coilocitos tienen
sus sitios y hacen que al óvulo lo hacen así. Lo van barriendo. ¿Correcto? Entonces, frecuentemente ya, ¿no? O sea, vayamos a ver, o sea, ¿en qué día de fecundación? Pues, la mujer está en su periodo de ovulación, ¿no? Porque normalmente, o sea, fisiológicamente, la mujer tiene sus picos de LH, ¿en qué día? No tenía centro. Antes de los 7 días. 7. 13. O sea, una cosa es esto y una cosa es esto. ¿Correcto? Esto lo van a ver, esto supongo que se están llevando en embriología, ¿no? LH, ¿no? Y este LH hace que el folículo, donde está el óvulo, se rompa. ¿Correcto? Se rompa. Y este sale a la cavidad. ¿A la cavidad qué? ¿Pélvica o abdominal? ¿No les he enviado el video de donde donde están las trompas, no? Ya lo voy a enviar ya. A la cavidad pélvica. No, a la cavidad abdominal. Porque la trompa está ahí, ¿no? Y tú la ves a la trompa ahí rojita. Y el ovario por debajo. Una pelota blanquita. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Suelta la cavidad abdominal, vienen las fimbrias, ¿no? Y lo succiona. Va aquí y los cuadritos empiezan a botar. ¿Qué es lo que pasa? O sea, normalmente, ¿ya? El óvulo tiende a caer en el coilocito y empieza a empujar. ¿Correcto? Y viene el espermatozoide que está aquí, ¿no? Viene, ¿no? Y lo que hace que simplemente pues no fecunda esto, ¿no? ¿A través de qué fases? No, capacitación está atrás. Aquí estamos hablando ya en trompa. No son 3. ¿Qué fases? Tiene que haber. Adhesión. La zona pelúcida, la zona radiante, ¿qué tiene que pasar? Tiene que destruir esa corona, ¿cierto? E ingresar, y el ADN es el que ingresa, no el espermatozoide. El ADN es el que ingresa, para que se junte con el ADN de acá. ¿Y hagan qué cosa? Primero, no puede ser, vamos a hablar genéticamente, pero estamos hablando, vamos a hablar sobre la meiosis y la mitosis, y que dentro de la meiosis está la anafase, la telofase, ¿no es cierto? La metafase. Ya te hablan biológicamente, no, genéticamente, ustedes son los expertos genéticos. Yo solamente tengo que hablar de anatomía. Vienen, ¿no es cierto? Vienen, o sea, el ADN. El ADN primero, ¿qué cosa tiene que hacerse? O sea, se junta, ¿cierto? Se juntan los dos ADN. ¿Qué tienen que hacer los ADN? O sea, no se hablan de la meiosis, pero tiene que haber meiosis, porque tiene que reducirse. De 2 cromosomas, tengo que volverme en un cromosoma, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, que en el cromosoma 14, la oreja que está simplemente, ¿no? O sea, llevando la información a través de 2 exones, ¿no es cierto? Y empieza el triplete, ¿cierto? Suelta el codón, ¿no? Y empieza el triplete. Y alguien lo tiene que frenar, ¿cierto? Y una vez que ya se frena esto, ya tienes la conformación tanto del ADN, ¿no? Y esta información simplemente es llevada a través del mensajero y de transferencia para que pare la secuencia. Y simplemente pues quede, por ejemplo, tu oreja ya. Y va a estar pues en un cromosoma, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Normalmente tienes el óvulo ya fecundado, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿dónde se fecunda? O sea, ¿dónde se realiza frecuentemente esto? Tienes el intersticio, tienes el istmo, tienes la ampolla y tienes el infundíbulo.
O sea, por ejemplo, ustedes dicen ampolla, ¿sí? Pero por ejemplo, si yo te estoy hablando de 13º día, ¿no? Y tienes relaciones el 14º día, o sea, ustedes tienen que saber, así como digo en inflamación, ¿no? Para que un leucocito salga y vaya a su sitio de acción, ¿ya? Tiene que pasar un tiempo, ¿no? Ustedes tienen que ver cuánto tiempo, ¿ya? O sea, tiene que pasar de aquí hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Porque cuando tú tienes relaciones, tienes que ver cuánto tiempo le demora en entrar al cuello, al istmo, al cuerpo, al fondo y al intersticio. Este es un tiempo, ¿no? Por eso es que cuando tú sabes, por ejemplo, ¿cómo se llama? La Sharing, el laboratorio que empieza a crear el postinor, ya sus científicos empiezan a estudiar todo esto. Y por eso que concluyen, ¿no? 24, 48 y 72 horas en la pastilla del, entre comillas, día siguiente. Ustedes tienen que saber esto. ¿Para qué? Para que sepan recetar. Oye, no, tómate ahorita. Tómate ahora en el COVID, tómate. Claro. O le dices, no podemos esperar, uno más calmado, ¿no? Esperamos, tranquila. Voy a ir a comprar, te tomas y todo bonito. Pero otra vez decimos que sabes, no, te tomas ahorita y porque te tomas. Otro que, bueno, ya te doy para que tomes. Entonces, ustedes tienen que saber esto. Así lo pongo y investiguen. Tres, 6, 9 y 2. Si alguien me dice esto para la próxima, le pongo 4 puntos sobre su examen. ¿Ya? ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces los coilocitos empiezan a batir acá, batir aquí, y empiezan a llegar. Pero ¿qué es lo que pasa? Algunas infecciones del tracto genitourinario, ¿no? Tipo clamidia, tipo gonococo, tipo estreptococo, ¿ya? Estos gérmenes, ¿no? Inflaman estos coilocitos. Al inflamar estos coilocitos, sus hilos de lo que están haciendo, hacen así. ¿Y quién barre esto? Nadie. Este se para aquí. El espermatozoide llega, lo fecunda. ¿Y qué pasa? Esto se queda aquí. ¿Y cómo se llama si es que se queda aquí? Embarazo ectópico. Y este óvulo, si es que está aquí en la ampolla, está cerca al infundíbulo y está cerca a la cavidad abdominal. Por eso que este óvulo puede crecer en la cavidad abdominal y puedes tener un embarazo abdominal. Puedes tener un embarazo en la ampolla, puedes tener un embarazo en el istmo, puedes tener un embarazo en el intersticio. Generalmente se ha visto que los embarazos ectópicos es en la ampolla y en el istmo. Y cuando esto empieza a crecer, se rompe. Y cuando se rompe, yo tengo que entender que la trompa tiene doble irrigación de la arteria ovárica, ¿cierto? Rama de la aorta, y de la arteria uterina, rama de la hipogástrica. Y simplemente hace un arco anastomótico acá. ¿Correcto? ¿Ya? El tercio interno por la uterina y los 2 tercios por la... Bueno, sí. Ya estamos avanzando ya, mira, sin querer, simplemente. ¿Quién inerva a la trompa? ¿Quién inerva a la trompa? ¿Quién creen? Y cuando ustedes tengan, cuando las mujeres, no ustedes, no, cuando las mujeres tengan infección de las trompas y infección de los ovarios,
el dolor es característico, viene desde aquí. Viene como que algo se les cuelga o algo se le está cayendo. Tienen una sensación, ¿por qué? O sea, clásico, ustedes van a ver, clásico, toda mujer siempre tiene dolores acá. O en sus reglas, pues. En sus reglas nada más, uy, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿alguien tiene una noción? A ver, ustedes las mujeres, a ver, han tenido cólicos menstruales, ¿no? ¿Por qué eso sucede? A ver. ¿Por qué suceden los cólicos? Uno, o sea, ustedes tienen que tener en cuenta, o sea, ¿qué nervio está involucrado ahí? Así de cajón. ¿Y por qué? ¿No? O sea, así como estudiamos los dermatomas en la pared abdominal, ¿se recuerdan? T10, ombligo, ¿cierto? T11, T12, T9 y T8, simplemente supra e infra T11 y T12. Ya, perfecto. Y en la pelvis, ¿cuál es, o sea, la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es, qué estructura nerviosa, pues, llega a inervar tanto sensitivamente como motoramente o sea, a lo que es la trompa? La trompa y el ovario y el útero. A ver, ¿tienen alguna noción? ¿Qué? Muy bien. Plexo hipogástrico. ¿Y cómo se forma el plexo hipogástrico, Janel? ¿De dónde? Ya, pero ¿dónde? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Falta algo nada más a todo lo que me has respondido. ¿Quién da la inervación autónoma? La cadena del órgano, claro, del órgano simpático. Porque la pelvis no tiene inervación de nervios, o sea, parasimpáticos. Sí, solo, o sea, una cosa es, mira, no se confunda. Una cosa es el parasimpático, pues mira, parasimpático, que por ejemplo es el nervio vago, ¿cierto? Pero una cosa es el parasimpático ganglionar. No se olviden esto, que en esta columna tienes una cadena prevertebral y una cadena paravertebral, donde están así, ¿cierto? ¿Cierto o no cierto? Están así. Estas cadenas, ¿ya? Estas cadenas que están al costado y adelante de la columna son autónomas. En el abdomen se le llama inervación esplácnica, ¿no es cierto? Porque tienes la inervación que forman el ganglio celíaco, que es el esplácnico mayor y el esplácnico menor, ¿cierto? En cambio, en pelvis, ¿no? Van a llegar ¿a dónde? A lo que es el plexo hipogástrico. ¿Y el plexo hipogástrico dónde está? A la altura del promontorio. Por eso que todo dolor aquí se refleja acá. Les dije en abdomen, el dolor del apéndice tiene que ir a través de vía parasimpática a quién, le tiene que avisar a quién, al ganglio celíaco. Por eso que un dolor del apéndice, cuando el paciente le dice, ¿sabes qué? ¿Desde cuándo está mal? ¿Dónde inició el dolor? No, inició acá, doctor, acá. ¿Y ahora dónde duele? Acá. ¿Correcto? En la pelvis pasa lo mismo. Si te duele tu ovario, te duele tu trompa, si te duele el útero, el dolor va a venir desde acá. ¿Por qué? Porque comparte fibras. Y por eso que el dolor es aquí. O sea, es como algo que estuviera cayendo. ¿Correcto? Eso es con respecto a la inervación. Ahora, ¿qué cosas hacen que la estructura se inflame y que te duela? Algo que no puede estar, o que no puede pararse dentro de nuestro organismo, es la sangre. Porque la sangre hace una éstasis, o sea, un estancamiento, y que libera factores de la inflamación, como tromboxano A2. ¿Y qué hace ese tromboxano A2? Simplemente hace
hace contracción. ¿Para qué? Para botar. En acá, cuando hablamos de colédoco, les explicaba que si tú tienes un cálculo, el colédoco se contrae y para que expulses el cálculo. ¿Cierto? El útero es una cavidad. Normalmente las arterias espirales que llegan hasta lo que es el endometrio y a más, simplemente forma un sangrado. Y ese sangrado muchas veces el útero no es móvil. ¿Y cuando el útero no es móvil? Y las abuelitas tienen mucha razón cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? Cuando estés arreglando, ponte abrígate. ¿Pero qué pasa? No, pero pucha, ¿han visto las chibolas? O sea, pucha, su top, su pantalón a la cadera, mostrando. Y está arreglando y para allá, no, las. ¿Pero qué pasa? El útero, ¿ya? ¿Es de acuerdo? Pues son 14 años, 15 años, 16 años, 18 años. La edad te va pasando factura. 16, pues el útero así, ¿no? Tus fibras están así. Pero a medida que va avanzando, ¿qué hace el frío con respecto a la parte muscular? Contrae, ¿cierto? ¿No? Y al contraer, ¿qué? ¿Hay movimiento muscular? ¿El frío qué hace? ¿Que tu músculo se mueva o se vuelve duro? Muy bien. ¿Qué pasa? Ustedes van a aprender en pediatría qué significa cuando tú ganas calor y cuando pierdes calor. O sea, por ejemplo, ¿cómo pierdes calor? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, puedo perder calor por conducción. ¿Qué pasa? Esto está frío. Mi calor lo estoy conduciendo. Puedo perder por convección. El aire libre. ¿Cierto? Puedo perder por evaporación. O sea, hay diferentes. Así como simplemente hay mecanismos por los cuales puedes perder calor, también simplemente puedes ganar tanto calor como daño. Si tú te expones al frío, la estructura X del brazo, todo, ¿qué pasa? Nuestras abuelitas, nuestras mamás, y hasta ahora, ¿no? Cuando, por ejemplo, duermes desabrigado, dices, te ha pasado frío. ¿No hay un dolor? ¿No hay una contractura? ¿O puedes mover normal? La tortícolis. Cuando ahora hablemos cuello. El esternocleidomastoideo. Simplemente. Son dos causas. No, perfecto, te puedo entender. Uno es el frío y otro es un virus. ¿Correcto? ¿Y qué pasa? Simplemente hay una contractura y no puedes mover con dolor. El útero almacena sangre. Tiene que moverse. ¿Tú crees que se va a mover? Y si es que se mueve tú, por ejemplo, un músculo contraído, lo mueves, ¿qué pasa? Lo desgarra, ¿cierto? ¿Y qué provoca? Dolor. El útero tiene que moverse para evacuar esa sangre estancada. ¿Qué provoca? Fuerzas. Fuerza. Y en ese esfuerzo hay simplemente un nervio que lo van a llevar en neurofisiología, que tiene la placa motoneurona, la motoneurona, que lleva la neurona al músculo y simplemente le hace que éste funcione. Viceversa. Lo que sucede acá lleva información sensitiva, como también función motora. A esa parte se le llama nervio eferente, motor, y nervio aferente, sensitivo. Eso ya es fisiología, pero para que ustedes sepan. Y cuando estamos en útero, ¿no? Simplemente, ¿qué pasa? La inflamación puede conllevar simplemente a una distensión. Este nervio lleva a la parte sensitiva y no te va a doler solamente aquí. Te va a doler aquí y te va a doler atrás. Y todas las fibras que vienen van a estar así. Ay, pues que estás así. Hay algunas que no pueden ni caminar. Y hay algunas, o sea, una cosa es, por ejemplo, este tipo de cólico y otro simplemente que simplemente puedas tener una endometriosis. La endometriosis es otra cosa. Es el tejido endometrio en otra parte del cuerpo. Por ejemplo, muchas veces hay mujeres que, por ejemplo, cuando le viene la regla, vienen, por ejemplo, con diarrea y cólico abdominal. Porque muchas veces ese endometrio se instala en el intestino. Muchas veces también, por ejemplo, eso lo van a ver, ya eso a medida que van, por ejemplo, puede ver en el pulmón. ¿Y qué pasa? Vómito con sangre.
¿correcto? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Solamente, o sea, nos hemos ido de la parte sensitiva de lo que es la parte pélvica. ¿Correcto? Y en el varón, ¿qué pasará? La parte pélvica. ¿Dónde creen que sienten el dolor? Por ejemplo, nosotros estamos diciendo que esto se va al plexo, ¿no es cierto?, al plexo hipogástrico. En el varón, por ejemplo, ¿no?, también está inervado. Por eso es que, por ejemplo, ¿no?, cuando, por ejemplo, hay un golpe en los testículos, es un dolor horrible, ¿cierto? Y que el dolor simplemente llega hasta toda la cavidad abdominal. En cambio, en la mujer está conducido a lo que es simplemente... ¿Por qué creen que en nosotros llega la cavidad abdominal y en ellas llega la parte de atrás? Porque hace un momento expliqué que la mujer no tiene, pues, cuerpo cavernoso. El cuerpo cavernoso es el músculo isquiocavernoso. Isquiocavernoso. Por eso es que viene así. En cambio el hombre, no, el hombre tiene al medio. Y por eso que el golpe simplemente lo siente aquí. Es como un infarto. Un infarto horrible. Es la gran diferencia. ¿Ya? Bueno, sigamos allá nuestro dibujito. Estamos bien lo que es. Entonces, ¿no? O sea, ya entendemos lo que es, por ejemplo, en lo que es el varón, ¿cierto? ¿Ya? Ahora nos vamos a lo que es la mujer, ¿ya? Vamos a ver, ¿no? En la mujer, ¿qué vamos a encontrar, pues, en la parte del perineo anterior? ¿Qué hora es, por favor? ¿Hora? 52, ya. 8 minutos de receso, por favor. Vayan al baño.